A ver, vamos a... Acá, por favor. Senador, ¿podemos conversar con usted? Acá podemos... Ahí va a conversar. Viene el senador Óscar Cachito Salomón. Un día. Ahí ya se están colocando. ¿Qué pasó ayer? Usted había anunciado el tema de las vacunas, sin embargo el ministro Borba señalaba que no hay nada oficial sobre eso. ¿Se pudo aclarar esa situación? No, ellos tienen un poquito más de precaución, por supuesto, está asumiendo él, pero yo creo y confío que esta semana vamos a tener las 36.000 vacunas y, Dios mediante, antes de fin de mes las 200.000 que habíamos dicho. Las noticias que tengo son casi confirmadas. No me lo dijo el ministro, pero sí mi fuente es muy buena y espero que este fin de semana tengamos en Paraguay ya las 36.000 vacunas. ¿El mecanismo COVAX? Del mecanismo COVAX. ¿De dónde sacó esto? Bueno, no, yo creo que el ministro sabe. Lo que pasa es que él tiene mucha cautela, está tomando recién ahora la cartera, él no puede correr el riesgo de equivocarse 1 o 2 días. ¿Quién le dio esta información? Tengo información de muy buena fuente. No sobrepasó la autoridad del Ministerio de Salud, senador, hacer ustedes por su lado. No, es una información que todos estamos preocupados y todos tratamos de conseguir una información al respecto. Y yo creo que darle esa información a la ciudadanía va a aplacar un poquito más también los ánimos de la gente, así como el tema de los insumos. Yo espero de que el día de mañana se tengan suficientes insumos acá por lo menos para un mes y que llegue la tranquilidad a los hospitales, que llegue la tranquilidad a los enfermos y a los parientes. Senador, pero la información que usted tiene es que esta semana ya llegarían, porque ayer Borba decía que el miércoles, jueves tendría recién una información más clara. Yo creo que esta semana vamos a tener, a más tardar el fin de semana. ¿Me parece bien que con la situación en el Senado, el planteamiento de juicio político, senador? Para nosotros el juicio político no existe, no se ha presentado, lo que tenemos son versiones de algunos diputados liberales, no de todos, porque he visto voces discordantes también que hablan de que en todo caso apoyarían el juicio a Mario y no a Hugo, vicepresidente. Sin embargo, para nosotros es una cuestión, en el Senado no se habla del tema del juicio político, pues no, es una cuestión que todavía se ha presentado. Toma las expresiones de Basilio Núñez, el diputado de Honor Colorado, que señalaba que usted está atrapado entre la izquierda, dentro de todas esas declaraciones que se dan. Yo tengo un muy buen relacionamiento con todas las bancadas. De hecho, la función que ellos me dieron me obliga a estar constantemente conversando y consultando con cada una de las bancadas. Ayer tuvimos nosotros reunión de mesa directiva y líder de bancada y hemos conversado fluidamente, incluido la bancada HC. Posición de Honor Colorado en diputados todavía no se tiene, que ustedes han... Eso hay que consultarle a ellos. Creo que ¿Han tenido conocimiento, conversación? No, absolutamente. Nosotros no hemos hecho ninguna consulta desde el Senado por el tema del juicio político porque no se ha presentado. Y con Mario Abdo, porque ayer Mauricio Espínola decía que Pedro Aliana les confirmaba que no iban a acompañar. A mí no me consta esa información, no puedo confirmar. ¿No para el cargo ya que está en la línea de sucesión, senador? Yo no estoy en la línea de sucesión. Después de Hugo Velázquez, sí. Si usted leen correctamente la Constitución, hablan de que la causal para a un juicio político es el mal desempeño en sus funciones. Si ocurre eso, hay que permitirle a Hugo Velázquez que gobierne. Pero los liberales anuncian juicio político para Mario Abdo y para Hugo Velázquez. Primero necesitamos nosotros ver el libelo acusatorio y vemos entonces de qué le pueden acusar. Veo que pueden encontrar algunos causales para el enjuiciamiento del presidente Mario Abdo, pero de qué a Hugo Velázquez si todavía él no asumió sus funciones. ¿Cómo va a tener mal desempeño en sus funciones si todavía no le dan la presidencia de la República? En todo caso corresponde solamente al presidente. Yo no hablo de juicio político. Para nosotros el juicio político no existe hasta tanto no haya sido presentado. ¿Algo no causales para el juicio político? Yo no creo que haya. Buen día. Parte de lo que dice Óscar Salomón, el presidente del Congreso, para nosotros el juicio político no existe.
Es lo que menciona el presidente del Congreso Nacional. E importante también lo que mencionaba al inicio, porque ayer saltaba una información supuestamente brindada desde fuentes que tiene el propio Salomón, que decía que entre el miércoles jueves llegaría esta cantidad de 36.000 vacunas contra COVID-19 del mecanismo COVAX. Ayer en horas de la tarde se daba una reunión entre el canciller Euclides Acevedo y el ministro de Salud Julio Borba. A su salida, Borba decía: en esta semana, miércoles, jueves, podríamos tener más información recién sobre estas 36.000 dosis, pero aún no se arriesgó a dar una fecha determinada en la cual podrían llegar estas vacunas, esta cantidad, para no generar una falsa expectativa, decía. Sin embargo, esto, lo que decía Salomón, se contrapone otra vez con lo que dice Borba, porque según Salomón él tiene buenas fuentes, que máximo el fin de semana estaría llegando un nuevo cargamento de vacunas de este mecanismo COVAX. Entonces, Fernanda, sería lo nuevo entonces que el presidente del Congreso está anunciando la llegada de estas vacunas, de estas dosis AstraZeneca, tengo entendido, 36.000 dosis ya para el fin de semana, porque hay un cambio realmente rotundo entre tener información de cuándo van a llegar y afirmar que vendrán este fin de semana. Es realmente muy importante la diferencia. Claro, pero aquí se da también una contraposición, porque es el presidente del Congreso hablando de temas de salud que no son atribución suya. O sea, por eso también le hacíamos la consulta. Él dice tener buenas fuentes. Habrá que ver finalmente también qué informaciones posterior a esto va surgiendo desde la cartera que oficialmente tendría que salir a dar la información. Hasta ahora Borba no se arriesga a asumir ningún tipo de fecha exacta, de hora determinada, justamente, imagino yo, esto ya es una apreciación personal, para no generar esa falsa expectativa constante que se tenía anteriormente con Julio Mazzoleni, que decía: la semana que viene tenemos novedades, la semana que viene quizás haya algo más con mecanismo COVAX. Entonces, al ser un desafío tan grande el que está asumiendo ahora Julio Borba, es como que lo quiere tomar todo con muchas pinzas, con mucho cuidado, para no generar nuevamente lo que ya se tenía con Julio Mazzoleni en su momento, que prometía cosas y que lastimosamente por una cuestión ya de logística misma del propio mecanismo, por factores externos, quizás en algunos casos no se llegaba a dar así como él decía. Y sobre ese punto, hoy va a ser un día muy importante también, porque estamos esperando todavía designación del nuevo ministro de Educación, y al mismo tiempo de eso depende que Salud, con las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, permitan finalmente acordar si es que habrá o no suspensión temporal. Por 15 días hablan de clases presenciales. ¿De qué depende eso? De que Salud y Educación se sienten, trabajen juntos, vean el mapa epidemiológico y vean cuáles son las zonas, departamentos o ciudades digo bien, que tiene una mayor cantidad de casos de coronavirus. Ahora, Fer, antes de cerrar, nos quedamos también y hablábamos con Juan Carlos con respecto a esta frase: para nosotros el juicio político no existe, decía Cachito Salomón. Contundente con esa frase. Sí. Él decía, hasta ahora no vemos un libelo acusatorio, contrario a lo que decía ayer Celeste Amarilla y otros liberales. Según Cachito, hay gente dentro del bloque liberal que no está de acuerdo con el juicio político. Ayer Celeste Amarilla nos decía a nosotros que los 29 liberales de las diversas bancadas del Partido Liberal en diputados iban a apoyar. Son 29 en total y según ellos tienen los 29 votos de liberales para impulsar el libelo acusatorio en diputados. Pero según Óscar Salomón, no. Según él, hay algunas personas que no están de acuerdo porque solamente quieren enjuiciar a Mario Abdo. Y la presentación que se daba, o el anuncio que se daba ayer de los liberales, era juicio político para Mario Abdo Benítez y para Hugo Velázquez. Justamente lo que decíamos también con Sol, el caso de la doble cefalía que se dio una sola vez en nuestro país, el caso de González Maqui, cuando fue asesinado Argaña y Raúl Cubas finalmente dimite como jefe de Estado, asume el entonces titular del Congreso, González Maqui, y ya directamente se convocaron a elecciones, pero para vicepresidente. Esa misma jurisprudencia se utilizaría en el caso de que se consiga un juicio político contra Mario Abdo y contra el vicepresidente, y sí, ahí Óscar Cachito Salomón estaría en la línea de sucesión que dice la Constitución. En caso de no ser el presidente del Senado, es el presidente de diputados y posteriormente el presidente de la Corte Suprema de Justicia en líneas de sucesión.
en el caso ya de doble, triple o cuádruple acefalía, cosa que nunca se ha dado en nuestro país, pero es lo que se establece al menos en el mecanismo legal. Es cuestión ya de política la negociación. Claro, a no perder de vista lo que decía, si bien no lo quería decir directamente, decía el mal desempeño de las funciones, en este caso debería aplicar solamente al presidente de la República, no al vicepresidente también. Es lo que algunos conocedores de las leyes también dicen. El mal desempeño de funciones en materia del Ministerio de Salud y otras quejas que se tienen con respecto a la gestión de Mario Abdo le corresponden al presidente de la República y no al vicepresidente. Por eso no tendría que correr en teoría lo que hace referencia con el juicio político para Velázquez. Pero decía, en ese caso, en caso de haber mal desempeño de funciones de Mario Abdo Benítez, correspondería que Hugo Velázquez sea el que gobierne. Más o menos dando a entender eso, claro, lo que decía Salomón. Bueno, Fer, nosotros estamos atentos a tu señal, reiteramos designaciones que todavía están pendientes, nombres que se siguen mencionando, nada confirmado. Y esto último, aparentemente, y según la información que tiene el senador Salomón, este fin de semana tendríamos novedades con respecto a las vacunas del mecanismo COVAX. Ojalá que así sea, realmente, que lleguen las vacunas. Gracias, Fer, estamos atentos. Gracias, hasta luego. Bueno, mañana realmente intensa. Les decíamos que las movilizaciones se van a desarrollar en el día de hoy.